El título del mensaje de hoy es Te podrán quitar la túnica, pero nunca el propósito. Palabra inspirada por el Espíritu Santo traída por Mike Morisco. Hay cosas que el enemigo puede quitarte: posiciones, oportunidades, reconocimiento, recursos e incluso personas cercanas. Pero hay algo que nadie puede quitar cuando Dios lo ha establecido: el propósito. Es por eso que el título de este mensaje es Te podrán quitar la túnica, pero nunca el propósito. Leamos Génesis capítulo 37 versículos 3 a 4. Y dice: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La historia de José es una de las más inspiradoras de toda la Biblia. José recibió una túnica especial de parte de su padre y también sueños de parte de Dios. La túnica representaba favor, los sueños representaban su propósito. Sus hermanos pudieron quitarle la túnica, pero no pudieron quitarle el propósito. Y esta misma historia se repite en la vida de muchos creyentes hasta el día de hoy. Quizás has perdido algo importante, quizás te quitaron una oportunidad, quizás te cerraron una puerta, quizás te quitaron un puesto o un reconocimiento. Pero si Dios fue quien te llamó, nadie puede quitarte su propósito, porque una cosa es lo que los hombres te entregan y otra muy distinta es lo que Dios determina para tu vida. Así que te pueden quitar la túnica, pero no el sueño. Leamos qué sucedió en esta hermosa historia de José en Génesis capítulo 37 versículos 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, pues ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo primero que sus hermanos hicieron fue arrancarle aquello que lo distinguía. Le quitaron la túnica, aquel regalo que su padre le había entregado por amor. Le quitaron algo de gran aprecio, pero no pudieron arrancar los sueños que Dios había puesto en su corazón. La túnica era visible, el propósito era invisible. La túnica venía de Jacob, pero el propósito venía de Dios. Hay personas que pueden quitarte cosas externas: un cargo, una posición, un reconocimiento e incluso un privilegio, pero nadie puede quitar lo que Dios habló sobre tu vida. Nadie puede quitar el sueño que Él te ha entregado. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, su propósito permanece. Pero veamos un poco más a detalle cuáles fueron los sueños que le fueron entregados a José, los cuales provocaron el rechazo hacia él. José no solamente tenía una túnica especial, la cual se le fue arrebatada por sus propios hermanos, también tenía sueños proféticos, los cuales el Señor le entregó cuando aún tenía la túnica. Dios le mostró anticipadamente parte del propósito que tenía para su vida. José tuvo dos sueños, los cuales eran absurdos para sus hermanos e incluso para su propio padre. Leamos Génesis 37, 6 a 7, el primer sueño. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Al contar su primer sueño, sus hermanos entendieron inmediatamente el significado. José estaba diciendo que algún día ellos se inclinarían delante de él. La reacción fue de rechazo hacia él, menospreciando su sueño. Hoy en día puede existir un José que el Señor quiere usar, pero puede que su sueño sea algo ridículo para unas personas, llevándolo incluso a ser descalificado de inmediato, lanzándolo al pozo, así como lo hicieron los hermanos de José. En Génesis 37:8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En otras palabras, sus hermanos dijeron: ¿quién te crees que eres? ¿Nosotros inclinarnos ante ti? Eso nunca va a suceder. Lo que Dios veía como propósito, ellos lo veían como una locura. Después vemos cómo José tuvo otro segundo sueño aún más impactante. En Génesis capítulo 37, versículo 9 dice:
soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora no solamente aparecían sus hermanos, también aparecían figuras que representaban a su padre y a su madre. Pero ¿cómo reaccionaron sus padres? Veamos cómo la reacción fue todavía aún más fuerte, donde incluso su padre lo reprendió. En Génesis 37, versículo 10, dice: Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aunque Jacob, que amaba profundamente a José, tuvo dificultades para comprender lo que Dios le estaba mostrando a su hijo amado a través de los sueños. Su papá, que lo amaba tanto, no lo reprendió por falta de amor, lo reprendió porque él conocía la palabra de Dios y pensaba que él hacía lo correcto, sin saber que estaba equivocado. No logro entender el sueño de su hijo amado. No lo consulto con el Señor para saber si venía de parte de él, de la misma manera que los sueños de José eran absurdos para sus hermanos. Asimismo le parecía absurdo a su padre que le amaba tanto. Vemos cómo humanamente parecía imposible. José era el más joven, no tenía autoridad, no tenía posición, no tenía influencia, y nada en su realidad respaldaba aquellos sueños. Sin embargo, lo que parecía ridículo para los hombres era exactamente el plan de Dios. Génesis 37:11 dice: Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos se burlaban, su padre no lo entendía completamente, pero Dios ya estaba escribiendo la historia de José. Hay ocasiones en las que Dios pone un sueño tan grande en nuestro corazón que las personas alrededor no logran comprender. Incluso algunos se burlarán, otros te criticarán. Otros dirán que estás exagerando a sí mismo, descalificándote y quitándote la túnica. Incluso personas que te aman pueden pensar que es imposible que Dios te use de gran manera. Pero no quisiera descartar que también hay aquellos que sí creen en el propósito que Dios plantó en ti, así como Bernabé, que creyó en Pablo cuando intentó unirse a los discípulos. Nadie creía en su transformación, de acuerdo a Hechos 9, versículo 26. Sabemos que después de la conversión de Pablo, Saulo, los creyentes tenían miedo de él. Antes había perseguido a la iglesia, encarcelando cristianos y aprobando la muerte de Esteban. Pero apareció Bernabé en Hechos 9:27, dice: Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Mientras otros veían el pasado de Pablo, Bernabé vio el propósito de Dios en Pablo. Mientras otros recordaban al perseguidor, Bernabé creyó en el predicador que Dios estaba formando. Pero el hecho de que otros no entiendan tu propósito no significa que Dios no lo haya establecido. José aprendió que la opinión de los hombres no puede cancelar la voluntad de Dios. Por eso, cuando le quitaron la túnica, el sueño seguía vivo, porque los hombres pueden tocar lo externo, pero no pueden destruir aquello que Dios ha sembrado dentro de ti. En Habacuc 2:3 dice: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo enseña que cuando Dios da una visión, una promesa o un propósito, su cumplimiento puede parecer lento desde nuestra perspectiva, pero llegará en el tiempo perfecto de Dios. Eso fue exactamente lo que ocurrió con José. Cuando José recibió sus sueños, era un joven. Después de eso, en lugar de ver el cumplimiento inmediato, pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel. Humanamente parecía que los sueños estaban cada vez más lejos de cumplirse. Sin embargo, Dios no había olvidado lo que le había mostrado. Pasaron aproximadamente 13 años desde que José tuvo aquellos sueños hasta que fue exaltado como gobernador de Egipto. Durante esos años, el sueño parecía retrasado, el propósito parecía detenido, las circunstancias parecían contradecir la promesa, pero al final, exactamente como Dios había mostrado,
Sus hermanos llegaron a Egipto y se inclinaron delante de él. Los hermanos de José pudieron quitarle la túnica, pero no pudieron arrancar el sueño, porque cuando un sueño viene de Dios, la burla de los hombres jamás podrá detener el propósito del cielo. En esta gran historia vemos cómo José se encontraba sin túnica, pero aún con propósito. Después de perder la túnica, José terminó en un pozo. Luego fue vendido como esclavo. Humanamente parecía que todo había terminado, pero Dios no había terminado. Génesis 39:2 dice: Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Observa algo impresionante. José ya no tenía túnica, pero todavía tenía la presencia de Dios. Y es mejor tener la presencia de Dios sin túnica, que tener una túnica sin la presencia de Dios. Algunos se preocupan demasiado por lo que perdieron, perdiendo el enfoque de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Con esto no digo que no está bien pasar un momento de dolor. Es normal sufrir y llorar incluso, pero no pierdas la fe en Cristo Jesús. Déjame decirte que Dios está más interesado en lo que todavía tienes, los sueños que Él plantó. Y mientras tengas a Dios en tu vida, todavía tienes futuro, aunque no sepas con exactitud cómo se cumplirá el propósito en tu vida. En estos momentos puedes encontrarte sin título, sin posición, sin la túnica, pero déjame decirte que aún tienes propósito. José pasó de ser hijo favorito a esclavo. No tenía posición, no tenía autoridad, no tenía reconocimiento, no tenía título, pero seguía teniendo propósito. Muchas personas creen que su utilidad para Dios depende de un cargo o un nombramiento, pero la historia de José demuestra lo contrario. Antes de gobernar Egipto, ya era un hombre usado por Dios, así que tu propósito no depende de un título, tu llamado no depende de una credencial, tu identidad no depende de una posición. Lo que Dios habló sobre ti sigue vigente aunque nadie te reconozca, aunque nadie te apoye. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó tu propósito mucho antes de que existiera cualquier título. En la vida de José hubo un momento donde no solo fue vendido, sino que también fue encarcelado injustamente. Así que te pueden detener, encarcelar como a José, pero déjame decirte que Dios te respalda. Génesis capítulo 39, versículos 20 y 21 dicen: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José estaba detenido, pero el propósito no estaba detenido. El hombre puede cerrar una puerta, pero Dios puede abrir otra. El hombre puede encerrarte, pero Dios puede exaltarte. El hombre puede acusarte, pero Dios puede justificarte. Hay momentos donde sentimos que nuestra vida está en pausa. Nada avanza, nada cambia, nada se mueve. Pero aunque José estaba en prisión, Dios seguía trabajando, porque mientras José esperaba en la cárcel, Dios estaba preparando el palacio. Isaías 55, 8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que parece retraso muchas veces es preparación. El propósito siempre llega a su destino cuando Dios es quien lo respalda. Después del pozo, después de la esclavitud, después de las acusaciones injustas, después de la cárcel, José llegó exactamente donde Dios había dicho. Génesis capítulo 41, versículo 41 nos dice: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Los hermanos le quitaron la túnica, pero no pudieron detener el plan de Dios. La cárcel no pudo detener el plan de Dios. La traición no pudo detener el plan de Dios. La injusticia no pudo detener el plan de Dios. Porque cuando Dios determina algo, ninguna oposición humana puede cancelarlo. Proverbios 19:21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Para concluir con este mensaje, solo quisiera que recordaras esto. José perdió la túnica, perdió la comodidad, perdió su hogar,
perdió años de su vida, pero nunca perdió el propósito. Y hoy Dios te recuerda, te podrán quitar la túnica, pero nunca el propósito. Te podrán quitar el reconocimiento, pero nunca el propósito. Te podrán quitar el cargo, pero nunca el propósito. Te podrán dejar detenido, pero nunca podrán detener lo que Dios ha determinado para tu vida. Porque el propósito de Dios no depende de las circunstancias, depende de la fidelidad de aquel que te llamó. Quizás hoy te encuentras en el pozo, en la casa de Potifar o en la cárcel de José. Pero si Dios te dio un sueño, sigue creyendo, porque el mismo Dios que acompañó a José en cada etapa de su proceso también te acompañará a ti. Y un día mirarás hacia atrás y entenderás que te quitaron muchas cosas, pero nunca pudieron quitarte el propósito. Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo Mike Morisco. Dios les bendiga.